Nuestro invitado de hoy es periodista. Se inició en la prensa en el año 75 en el diario Crisol de Resistencia. Luego se radicó en Corrientes, trabajó en el diario Época, en el diario de Corrientes. Desde 1998 estuvo en el grupo fundacional del diario El Libertador, donde continúa desarrollando su actividad profesional. También hizo radio y tuvo experiencias en la televisión. Estudió licenciatura en periodismo en la Universidad de la Cuenca del Plata. Pero desde 1976 hasta 1983 padeció la cárcel como preso político de la dictadura militar de aquel tiempo. Fue su castigo por haber militado durante 2 años entre 1972 y 1974 en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Hoy nos visita Luis Alarcón. Hola Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Pero bien, bien. Gracias por venir. Adelante. Un gusto bajar en este venerable ascensor. Sí, la verdad que está... ¿Te gusta el lugar? Pero sí, muy acogedor. El lugar y el entorno que ha quedado muy bonito, ¿no? Sí, ahora tengo sí, ¿no? oportunidad de ver la nueva Plaza 25 de Mayo y todo su entorno, del cual el rectorado de la UNE forma parte. Un también hermoso edificio que evidentemente se revaloriza toda esta significación histórica que tiene esta parte arquitectónica de nuestra capital, ¿no? Bueno, Luis, estamos en la semana del periodista, pero no solamente eso, sino que apareció finalmente el hijo de papel y de tinta, sí. Los años de Eclipse. Así es. Vos mismo lo dijiste, tal vez sea un lugar común, una frase trillada ya, pero está bien esa imagen del hijo, ¿no? Es el hijo que yo imaginé ya hace mucho tiempo, pero bueno, hace poco me animé a escribirlo y bueno, ya está afortunadamente allí impreso y a disposición de los lectores. Este libro, como vos decís, titulado Los años del eclipse. Decís en el libro una cosa que seguramente por distintas razones, pero como que me impactaron fuerte, ¿no? Una es que tiene que ver con tu familia, que era una familia pobre de heladera, pero rica de cultura. Y efectivamente, fíjate, como vos decías, mis padres se dedicaron al teatro, no como una afición, sino como una forma de vida, claro. Un compromiso de vida. Imagínate que vivir del teatro solamente en la Argentina puede hacerse en Buenos Aires y no todos, solamente un sector, un grupo minoritario del gremio de los actores, que es un gremio que tiene muchos desocupados, por otra parte, ¿no? En el interior es más imposible aún, porque no existe el circuito comercial, no existen empresarios del arte teatral, claro. No existe tampoco una gran demanda, una fuerte demanda por este tipo de espectáculo, ¿no? Así que, imagínense, mi vida en la infancia fue realmente de mucha pobreza material, porque la plata ingresaba muy eventualmente con la ayuda de mis abuelos. Mi padre era un bohemio, digamos, claro. no era un hombre, digamos, adaptado a la realidad, al sistema, digamos, como se decía en esa época. Y entonces, bueno, en ese sentido me tocó padecer la pobreza material, pero se compensaba, como vos lo decís, como vos lo recordás, con esa riqueza espiritual que venía de la lectura, de hablar del arte. Bueno, me nutría con esas cosas, ya que materialmente nutrirme con otras cosas me era imposible, ¿no? Desde el 27 de mayo de 1976 estuviste preso hasta el 2 de diciembre de 1983 que te sueltan en Rawson. Estuviste preso prácticamente durante toda la dictadura, te torturaron mucho, ferozmente a veces. Sin embargo, el libro no transita, a mi entender, ¿no? Claro. Transita el libro el camino de la revictimización. Está como escrito con una distancia que es, te diría, envidiable, siendo vos el protagonista de una historia tan fuerte,
incluso cuando relatás los hechos de tortura, no están ahí pensados como un golpe bajo. Y eso me parece sumamente rescatable. ¿Cómo lo ves? Creo que ahí se revela en ese enfoque el periodista que he sido toda mi vida prácticamente, ¿no? Y eso vos lo vas a entender tanto como yo, ¿no? Porque transitamos por el mismo oficio. Digamos, el ABC del periodismo es la objetividad. Un tema polémico también para discutir tal vez en otro programa. Exactamente. Pero bueno, de alguna manera ese era el leitmotiv, la objetividad. Es decir, por eso yo, si bien yo soy el protagonista, si bien a mí las cosas que pasan en el libro me pasan a mí, es como que yo al mismo tiempo tomo una distancia de mí mismo para poder narrar los hechos que están incluidos en el libro. Y seguramente eso me da ese distanciamiento, ese congelar la imagen, eso de no caer en el golpe bajo tal vez. Y porque además el libro no es simplemente recordar una época, si bien ese es el contexto, pero hay también una historia, fundamentalmente hay una historia de amor ahí, ¿no? Claro. Que es la que no tiene nada que ver con la política ni con la ideología, sino que el amor nos abarca todo por igual, ¿no? Es como el virus. Exactamente. No tiene fronteras. Ya vamos ahí, pero estuviste preso en varias cárceles, tuviste por lo tanto muchos traslados, y vos relatás ahí que veías a la gente común y que antes, tal vez antes de estar preso, cuando veías gente común, por ahí hasta tenías pena, ¿no? Porque bueno, esa gente no, qué sé yo, vayas a saber qué pensabas, pero cuando estabas preso, ¿qué te pasó? Claro, son las perspectivas que cambian cuando cambian las condiciones materiales de existencia de uno, ¿no? Evidentemente esa experiencia, que fue una experiencia extrema, que no todas las personas transitan necesariamente, claro. Todos vamos a la escuela, algunos menos a la universidad, pero a una cárcel no vamos todos. Claro. Es decir, digamos, ir a la cárcel, ¿qué significa? Perder la libertad. Y al perder la libertad, cuando uno ve otras personas que viven la libertad, no sé si la disfrutarán o no la disfrutarán, la viven, uno mira eso como espectador, porque uno lo ha perdido. La tiene, claro. Entonces, el ser más humilde, que ayer lo mirábamos casi con indiferencia, hoy lo valorizamos enormemente y decimos, ¿cómo me gustaría ser ese choripanero que está en la esquina? No un intelectual con ideas revolucionarias, sino ese choripanero, claro. Esa niñera que transporta el cochecito del niño, ¿no? Que antes, por supuesto, uno quería separarse, claro, de ese tipo de personas y ser una persona superior. No, ahora no, quiero cambia ser la inferior. Aspiracional ahí, ¿no? Le cambio mi lugar a esa por este, ¿no? Y era distinta la concepción también de la política cuando militabas, porque vos decís ahí en el libro que la política era más colectiva y no era definitivamente individualista. Ahora lo ves así, digamos, la militancia o la política tiene un sesgo más individualista. Creo que sí, porque de alguna manera el sistema institucional, económico, social y de valores en su conjunto en el que vivimos, que es justamente el que nosotros nos propusimos cambiar revolucionariamente allá por los 70, tiene una manera de hacer política. Es decir, el que hace política lo hace dentro de ese sistema. Puede ser un partido de izquierda, de derecha, peronista, radical, pero básicamente las reglas del juego son las mismas para todos. Y entonces la política se convierte en una carrera personal por ocupar cargos. Entonces yo, si me meto en política, estoy pensando qué cargo voy a tener. Diputado, concejal, ministro, claro, presidente, gobernador. Es decir, siempre mi destino individual está ligado a ver qué me va a dar a mí la claro, política. En nuestra generación nadie pensaba en un cargo, era una cosa inimaginable. Ni siquiera pasaba por nuestra cabeza.
Es decir, primero había que hacer una revolución, había que cambiar el sistema. Claro. Y después la vida nos ubicaría, ¿qué rol ubicaremos cada uno? Pero eso venía a posterior. No era un pensamiento previo, no era un cálculo previo. Yo participo, mientras tanto vaya a ocupar esto. No, yo participo con cuerpo, alma y vida. Ahora, Luis, tu condición social, tu condición personal, tu condición intelectual, ¿qué es lo que te hizo militante? ¿Qué fue? Y la materia prima, la base, digamos, de mi decisión fue justamente, yo creo, es una hipótesis, ¿no? Se podría analizar mucho mejor, tal vez con un psicólogo, con un analista, pero a mí se me ocurre como explicación justamente esa sensibilidad heredada de mis padres, de mi educación, me hizo tener sensibilidad no solamente por las cosas artísticas, por la literatura, por la poesía, sino por la vida en su conjunto. Claro. ¿No? Y fundamentalmente por el espectáculo de la pobreza, de las digamos, limitaciones materiales de la sociedad, también por las limitaciones del país en que uno vive, claro. ¿no? Es decir, Que dicho su desarrollo. ¿No? Que dicho sea de paso, vos en varios capítulos del libro tocás el tema de la pobreza y con datos, y da la sensación de que eso tampoco cambió mucho, ¿no? Están ahí, es como un diario de ayer este libro, me parece. Claro, por eso yo creo que los objetivos de aquella generación del 70 en gran parte o de alguna manera siguen vigentes. Tal vez no con, y eso ya, bueno, ya sería también motivo de otro análisis que lo tengo bocetado, de ninguna manera concluido. Tampoco es mi métier actual ese, ¿no? Pero de alguna manera le debo una explicación a los amigos y a la gente. Creo que la búsqueda de una sociedad mejor siempre es un objetivo. Digamos, no conformarnos con lo que tenemos, ¿no? Con ese sentido conservador. Porque aparte, como vos decís, si miramos los números, algunos incluso son peores claro. que en esa época. Claro. En las décadas del 70 existía el trabajo formal. En todo caso, había obreros que ganaban poco, claro. pero ganaban, pero eran obreros. Ahora no hay ni siquiera obreros. Claro. Ahora tenemos un nivel, digamos, social en ciertos estamentos de la sociedad inferiores a eso. Exacto. Vos sacrificaste todo por la militancia revolucionaria al punto que casi entregás la vida, ¿no? Ahora, es como mucho para un pibe de 19, 20 años. ¿Cómo lo ves? Claro, porque son decisiones, volvemos un poco a una vuelta de tuerca sobre lo mismo, son decisiones que no se adoptan luego de un sesudo análisis, de consultar bibliografía abundante ni estadísticas, sino tienen mucho que ver las emociones. Y cuando uno es pibe, yo creo que el 80%, y me quedo corto, son emociones. Claro. ¿No? Y la emocionalidad, el clima de época, era ese. O por lo menos allí, así lo viví yo, o en los ambientes que yo transitaba, era ese. Claro. La discusión era cuál es la organización revolucionaria más adecuada, claro. o cuál es la que está más acertada o más equivocada, pero que había que hacer la revolución, nadie lo discutía, ¿no? De hecho, vos decís, y me parece que es una cosa, porque muchos de los que te conocemos, te tratamos, somos colegas, vemos una cantidad de cosas de tu trayecto profesional, pero vos decís en el libro ahí que en ese momento, situados en ese momento, por ejemplo, grietas eran las que había antes en una familia donde tenías un miembro de esa familia que era un revolucionario y otro miembro de esa familia que era miembro de las Fuerzas Armadas, y que esas eran grietas de verdad. Eso no la de ahora. Grietas donde se jugaba la vida o la muerte. Claro. No ideas distintas solamente, ¿no? Claro. Hay una anécdota en el libro que se sintetiza con una frase que yo te la voy a convertir a esa frase en pregunta. Claro. A propósito de que estamos hablando en la Semana del Periodista, ¿no? ¿El periodismo no es literatura? Qué buena pregunta, ¿no? Y si eso me pregunté. Bueno, en mis pasos iniciales en el periodismo, justamente mi primer maestro, José Vázquez Gualtieri, un periodista del Chaco, ¿no? Lo primero que me preguntó, porque yo le dije, yo quiero ser periodista.
Me dice, por supuesto que el periodismo en ese momento era periodismo escrito. Claro. ¿no? Fundamentalmente había también de radio y de televisión, pero Básicamente fundamentalmente el periodismo era el diario, ¿no? Entonces me dice, bueno, acá hay que escribir, digamos. ¿Vos escribís? Entonces, sí, yo escribo. Entonces, mostrame lo que escribís. Y yo escribía obras literarias, obritas literarias, de joven, de adolescente, claro. Poemas, cuentos. Y tenía todo en una carpeta y le llevo la carpeta al periodista, mi maestro. Y entonces él le echa una mirada, un poco por arriba, vislumbra más o menos de qué se trataba lo que yo escribía. Entonces deja la carpeta a un costado y con ese gesto nomás ya me estaba dando un mensaje. Esto debe quedar al costado. Y me dice, el periodismo no es literatura. Y esa definición me quedó como una espada de Damocles que cayó sobre mí, ¿no? Me quedó, es decir, se escriben oraciones, se usa el verbo, el predicado, pero no es literatura. Es, digamos, narrar los hechos como son, ¿no? Después vienen los hechos objetivos, etc. Entonces me quedó eso. Después, con el correr del tiempo, de los años, empecé a cuestionarme. Claro. No yo, eso está... Es una discusión, Es una digamos. discusión que está en todos los libros, está en todas las facultades, pero en este caso me tocó a mí mismo. ¿Y por qué despreciar los recursos tan bellos que nos da la literatura para embellecer también la crónica periodística, ¿no? Y ahí ya me puse a pensar si no era realmente un género literario el periodismo. Todavía me lo estoy preguntando. Manolo Bordón le contó a tu mamá, Manolo Bordón es un periodista chaqueño, le contó a tu mamá que había un cuadro tuyo, en pleno encierro tuyo, había un cuadro tuyo en la redacción del Diario Norte. ¿Qué fue de esa foto? ¿Qué pasó ahí después? Es una muy buena pregunta sin respuesta, lamentablemente, porque por esas cosas de la vida, que yo cuando recuperé la libertad, lo primero que hice, por supuesto, es volver a mi ciudad, que es la ciudad de Resistencia. Claro. Yo soy chaqueño de origen. Y por supuesto, no solamente era volver a mi ciudad, sino volver a mi profesión. Claro. Porque yo ya había empezado a ser periodista cuando me detuvieron. En el diario Crisol. Claro. Ahí eras Piolín. Exactamente. Ese era el apelativo que me daba. Seguramente era muy flaco, entonces me decían Piolín. De hecho, el diario Crisol, a donde fueron a buscarte, ¿no? Ahí me fueron a buscar, a la misma redacción del diario. Y entonces intenté reingresar al trabajo periodístico en mi ciudad y no lo logré. Había dos diarios en ese momento, uno era el veterano diario El Territorio, que ahora está desaparecido, y el Diario Norte, que todavía sigue. No había vacantes, no pude, entonces crucé el río, me vine acá, y afortunadamente aquí sí encontré un lugar, ¿no? Y entonces me quedé aquí. Vos decís en el libro una cosa que es tremenda, y que es lo siguiente, ¿no? Que es la conciencia política le sacó a las madres de ustedes, un estado de culpa por no criar bien a sus hijos, ¿no? Es decir, que las madres tenían ese sentimiento de mi hijo es revolucionario porque no lo crié bien, digamos, ¿no? Claro, sí. Es muy tremendo esto. Claro. Y bueno, ese era el mensaje. Esa es la construcción de la realidad, a veces que se hace desde el poder, con distintas herramientas. Hoy ese tema también está muy vigente, ¿no? La construcción de realidad a través de diversos medios. Claro. ¿no? El periodismo es parte de esa construcción, pero también lo es la cultura en general, ¿no? Claro. Y precisamente uno de los eslogans de la dictadura militar era ¿dónde está su hijo? Es decir, responsabilizándolo al padre y cuando uno dice el hijo, la madre tiene un rol simbiótico prácticamente. Claro. Sabemos la significación de la madre en el hijo. El padre, tenía el rol de determinados valores, de inculcar determinados valores, pero la vida del hijo, no solamente la vida en el vientre, sino la vida post-vientre y durante toda la vida, es la madre un poco la que tiene el mayor compromiso, la que ella siente el mayor compromiso, Claro. ¿no? Y el hecho de que su hijo
terminase, digamos, como un revolucionario o terminase en una tragedia de subsistencia, la madre podía sentirlo como una responsabilidad suya y así se lo hacían sentir en realidad. Claro. Así que fue todo un proceso más allá de lo político. Fue político, pero también fue cultural, ¿no? Claro, semántico, sí. Tiene múltiples significaciones. El hecho de que las madres de Plaza de Mayo hayan protagonizado la vida política en la Argentina, una cosa insólita, o hubiera sido impensable en otro momento de la historia. El libro es muy apasionante, pero tenemos poco tiempo, nos quedaríamos a vivir, pero de última lo dejamos a la gente para que lo lea. Pero contás ahí una cosa, y tal vez la historia después le dio otro significado para nosotros, para los correntinos, pero vos, estando preso, tuviste así contactos con quien fue posteriormente Monseñor Castaña para nosotros, porque claro, ya era Monseñor Castaña, y también con Perier, ¿no? Tuviste incluso una charla con Perier en el momento en el que Hugo Perier estaba detenido también. Efectivamente. Bueno, con Monseñor Castaña no tuve yo un contacto personal, porque, digamos, a veces había, por supuesto, historias o informaciones que pasaban de un penal a otro penal, noticias que traían los familiares, y una de esas noticias fue que Monseñor Castaña había visitado una de las cárceles, en este caso la cárcel de Rawson fue, y en ese momento, cuando se producía esa visita, yo no estaba en la cárcel de Rawson, estaba en otra cárcel. No me acuerdo si estaba en La Plata o en Devoto. Pero nos llegó esa noticia, y bueno, no solamente la noticia, sino bueno, el carácter de esa noticia, digamos, el hecho de que la Iglesia en esos años empezó a preocuparse también por la situación de los presos políticos, ¿no? Y bueno, Monseñor Castaña fue un representante de esa Iglesia. Y luego sí, con Hugo Perier, que bueno, muchos lo conocen aquí en Corrientes, fue gobernador transitorio en un periodo de crisis política de la provincia, fue senador, fue diputado por Corrientes a nivel país, a nivel nacional. Con él sí compartí la cárcel, el pabellón. De hecho, estábamos por ahí, compartíamos reuniones en la celda, hablando de la situación en ese momento. Así que, bueno, con Turi sí tengo esa entrañable relación con él y con hermanos de él que también estuvieron presos. Eras parte de una juventud que buscaba un destino trascendente, luchaste para cambiar el país, pero como decís ahí en el libro, el premio fue la muerte para muchos, ¿no? Y la cárcel para otro como vos. ¿Valió la pena? A veces todos creo que nos pasa lo mismo, es como que tenemos dos dimensiones, ¿no? A lo largo de nuestra vida, ¿no? La dimensión estrictamente individual, es decir, somos un nombre, un apellido, una circunstancia concreta, pero también hay una dimensión social, que a veces que escapa a nuestras manos, ¿no? Y en la historia hay tiempos de revoluciones. Y evidentemente las revoluciones las protagonizan las personas, los seres humanos. Y esas revoluciones pueden tener a su vez dos resultados, o pueden triunfar o pueden fracasar. Forma parte de las reglas de juego de la historia, de vivir en la historia. Ese es el riesgo de vivir. Vivir individualmente uno tiene riesgo de vivir, y con más razón los tiene socialmente cuando asume un compromiso colectivo. Así que tal vez plantearse si vale o no vale la pena queda hasta abstracto, ¿no? Yo te diría que siempre vale la pena comprometerse por algo que uno cree. Después la vida decidirá si eligió el camino, si lo eligió mal, si puede corregir el camino en buena hora, que sea así. Este libro, Luis, es la voz de silencios no interpretados, como escribiste para el epitafio de tu abuelo. ¿Es un silencio que estuvo mucho tiempo mal o no interpretado de tu propia vida? Indudablemente que sí. Al arranque del libro, yo reproduzco ahí un momento que yo viví en los primeros momentos de mi detención, ¿no? Luego de haber sido torturado de diversas maneras, bueno, me arrojaron así a un calabozo solitario, y yo en esos momentos
pensé que no iba a sobrevivir. Ya sabía que muchos terminaron muriendo, fusilados, no sé, vaya a saber de qué manera. Yo pensé que ese iba a ser mi destino. O sea, era una hipótesis muy fuerte, muy realista por otra parte. Pero al mismo tiempo me hice una promesa, que si llegaba a sobrevivir, iba a escribir un libro, iba a contar, como se dice comúnmente, vivir para contarla. Necesitaba contar eso. No podías quedar en el olvido lo que he vivido yo y otros detenidos. Pero evidentemente me era muy doloroso reeditar todo eso. No fue fácil. Fíjate que tuvieron que pasar más de 40 años para que yo pudiese verbalizar a través de este libro lo que me había pasado. Es decir, que vaya si no hubo un silencio de 40 años, ¿no? Y bueno, había, digamos, por un lado, había personas que me ayudaban, me instigaban a escribir el libro, y por otro lado había bloqueos internos que me lo impedían, hasta que finalmente una de las protagonistas de este libro, justamente una de las protagonistas de esa historia de amor que corre paralela a la historia de la política y otras historias, que también es una artista que vive en Resistencia, hizo una obra teatral musical, ¿no? En base justamente a nuestra experiencia, yo como preso y ella como la que me hizo el aguante mientras estuvo en libertad. Y cuando yo vi la obra, eso es como que me ayudó a destrabar, a desbloquearme, como sacar un corcho de una botella, una cosa así. Y ahí me puse a escribir el libro, utilizando como materia prima las cartas que había conservado mi madre y que había conservado ella cuando nos carteábamos en los tiempos de mi detención. Para la gente vamos a dejar dos carnadas, ¿no? Una, ¿quién es? Marilyn. El otro, me parece que es una anécdota muy importante del libro, es tu encuentro con Cortázar. Pero como no tenemos tiempo, te voy a hacer la última pregunta. ¿Quién es Luis de Alarcón? ¿El adolescente revolucionario dispuesto a morir por sus ideas o este viejo conservador que no quiere morir? Está bien. Hay que ponerle entre comillas a tus palabras porque sé que extrajiste y bueno, te felicito porque sos un muy buen lector, ¿no? Si todos los libros lees así, realmente es muy valorable y sería importante que transmita tu experiencia como lector. Porque justamente sabés captar los momentos claves del libro, ¿no? Lo citaste a lo largo de esta entrevista y ahora este fue un momento particularmente sensible, porque es lo que nos preguntamos todos, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Porque hemos sido distintos, Luis Alarcón. Supongo que habrá distintos Pepe Ledesma también, ¿no? Supongo que sí. Y así. Y uno, cuando hace un balance, dice, ¿cuál de ellos prefiero? ¿Cuál de ellos quiero ser realmente? ¿No? Porque a veces uno es alguien por elección o a veces es alguien porque no le queda otro remedio que ser ese alguien, ¿no? Y ahí yo hago una elección en el libro, ¿no? Y digo que prefiero ser aquel joven que eligió un camino. En la edad adulta o más o menos en la vejez, a veces esa posibilidad de elegir ya está cercenada, ¿no? Ya está limitada, está herida. Y nos cuesta tomar esa decisión. Se impone el realismo, entre comillas, ¿no? Tenemos que ser lo que se puede ser, no lo que desearíamos ser. Y uno siempre se queda con el sueño de la elección. Yo quiero ser el que yo elijo ser. Eso es una definición hasta si se quiere metafísica, pero definición al fin. Muchas gracias, Luis. Gracias a vos, Pepe. A ustedes también, mientras Luis me firma su libro. Gracias por estar ahí. Recuerden que estas y las demás entrevistas se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com del diario El Litoral.
en nuestro canal de YouTube y todas las semanas también por Telenor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.